Y en primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y como hablábamos en la clase de ayer, se refiere a que era un misterio porque en el Antiguo Testamento no existía tal cosa como interpretar el mensaje divino. El Espíritu Santo no había venido, aún no había ocurrido la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo no había sido glorificado. Entonces el misterio, como explicábamos, como explicaba ayer, efectivamente era ese código de comunicación que existe entre una fraternidad. Ahora nosotros tenemos la posibilidad, obviamente, de entender todo esto. ¿Y cómo podemos hacer para interpretar el mensaje divino? Número uno, creer en Cristo. Y número dos, estar lleno del Espíritu Santo, para poder entender el mensaje impartido por el Espíritu Santo. No es el comunicador quien se encarga de hacer claro el mensaje, es el Espíritu Santo, que le habla al espíritu humano. El comunicador simplemente es la boca que pronuncia las palabras, pero es el Espíritu Santo. No hay tal cosa como una gloria en el individuo. Todo el énfasis siempre es en Dios. Entonces dice el misterio de la piedad. Como hablaba ayer, el misterio, la piedad es eusebella, es modo de vida espiritual. Entonces dice de nuevo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, se encarnó. Qué increíble que todavía existan quienes nieguen la deidad de Cristo, y aquí lo dice claramente, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando del increíble evento más grande del universo, que está la encarnación, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos el infinito privilegio, el increíble privilegio de poder estar aquí estudiando y conociendo su maravilloso plan. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestras almas, como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, es decir, un tercero condicional, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, depende de nuestra libertad y nuestra voluntad. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque en la cruz no hay tal cosa como perdón, hay pago. Hacemos efectivo el perdón de nuestros pecados en la medida que los reconocemos. La cuenta está totalmente saldada, pero nosotros nos hacemos beneficiarios de ese pago en la medida que reconocemos nuestros pecados. Porque homologueo, o sea, citar, se está refiriendo a citar un caso legal. Entonces, en el momento que nos presentamos en la cruz, ante Dios, decirle, estos son mis pecados, y a veces puede ser que no reconozcamos que cometemos un pecado, porque no lo conocemos, porque se nos olvidó, o porque no lo reconocemos como pecado. Pero entonces en ese instante decimos, sí, citamos nuestros pecados. O sea, si nosotros nos presentamos ante Dios y le decimos, Padre, resulta que estos son mis pecados, pero tú se los vaciaste a la persona única del universo. Porque estás haciendo mención a un caso perfecto y legal. Ahora, ese caso legal es así porque Dios no puede juzgar dos veces el mismo pecado. De hecho, en la legislación, en las leyes terrenales, un delito no puede ser condenado dos veces, porque sería ilegal. Dios tampoco puede condenar un pecado dos veces, y todos fueron ya vaciados en la cruz. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de su alma, haciendo uso del sacerdocio que se le fue entregado a cada uno de los miembros de la familia real, presente sus pecados ante Dios y poder entonces iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por este maravilloso privilegio, esta oportunidad magnífica que nos da de poder sentarnos aquí en el trono, en la mesa de alimento, que es esta iglesia en la que nos congregamos para estudiar tu palabra.
te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir y entender lo magnífico de tu obra y el plan para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, quiero cerrar el tema de la deidad de Cristo y de la encarnación con este tema que es sumamente importante, que es por qué se encarnó Cristo, cuál fue el propósito de hacerse hombre. De hecho, en la medida que pase el tiempo y que siguen pegados, entonces ahondaremos más en estos temas. Y puede ser que pase 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Y podamos entonces ahondar un poco más en este tema. Si es que Dios me da vida, por supuesto. Entonces, todo depende de cada quien. Es de reconocer y de entender que 2 millones de hombres, además de sus esposas y sus hijos, salieron del pueblo de Egipto. 2 millones, de los cuales solo 2 llegaron al final. Obviamente que la generación y las personas, el pueblo se regeneró, pero al pueblo de la tierra prometida solo llegaron, de los que salieron originalmente, solo llegaron 2. Es decir, esta es información para todo el mundo, pero no todo el mundo la acepta. Por eso Dios nos impresiona con los números. No hay tal cosa como que Dios está contento porque hay muchos miembros en una iglesia. Siempre es importante ver que cuando la masa corre hacia un lado, corre en el sentido contrario. No hay tal cosa como la voz del pueblo es la voz de Dios. Es falso, satánico, porque la mayoría de la gente se equivoca. Y muestra de eso está Venezuela. La mayor parte del pueblo votó por un presidente que destruyó el país y sembró las bases para la destrucción actual. Entonces no hay tal cosa como la voz del pueblo es la voz de Dios, o como que Dios se impresiona porque están todos los hermanos juntos en armonía. Claro que es importante que los hermanos estén juntos en armonía, pero ¿en torno a qué? ¿Abrazarse, tomarse las manitos y cantar bonito? No. La función de una iglesia es enseñar, edificar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es el propósito? A fin de estudiar y crecer espiritualmente. La comunión cristiana es vertical, no horizontal. Es comunión con Cristo, no con los cristianos. Entonces, no hay tal cosa como que una iglesia se convierta en un centro de actividad social, un club social. No, no, no. La iglesia no es más que un salón de clases donde el cristiano debe edificarse, estudiar. Y si no existe información que alimente tu alma, entonces simplemente no es tu sitio. Yo lo aprendí a través del tiempo y a través del estudio, porque también estuve en las religiones buscando desesperadamente a Dios. Y si en algún momento de tu vida decidiste conseguir a Dios y te preguntaste, Dios mío, tú tienes que hacer mucho más que esto, entonces estás en el lugar correcto. Si la información que yo estoy impartiendo es la que te llena, la que reconoces como que aquí es donde quiero estar. Entonces, si son 2, maravilloso, es la cifra perfecta. Si son más de eso, bienvenido sea. Pero no son mis ovejas, son las ovejas de Dios. Yo solo me encargo de llevarlas a comer. Entonces, por eso nos comparan en la Biblia como ovejas, porque la oveja es un animal incompetente, que no puede hacer nada por sí mismo y necesita quien lo guíe. Entonces, bien, pasando este preámbulo, vamos a lo que realmente nos compete. ¿Con qué propósito se encarnó el Hijo de Dios? Estamos hablando, que estoy haciendo lectura con respecto a este tema, al libro de Louis Perry Schaeffer de Teología Sistemática. Entonces, ¿por qué leo este libro? O por qué de alguna forma me refiero y utilizo buena parte del material de este libro, porque está muy completo. Es el producto de años de estudio de varios teólogos que se dedicaron muy a fondo a profundizar en el estudio de la Biblia. Y además de eso también utilizo material, por supuesto, de mi pastor, don Armando García, y de su pastor a su vez, Robert B. Thien, que categorizó la información de tal forma que nos las preparó servidita en bandeja de plata, para que nosotros podamos avanzar.
Entonces, la doctrina de la encarnación es una revelación de carácter muy puro y en ningún otro aspecto tiene que depender el estudiante, tanto de la palabra de Dios como cuando estudia esta cuestión. Por lo menos se nos revelan 7 razones principales de la encarnación. 1. Para que Él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. 2. Para que Él pudiera manifestar lo del hombre a Dios. 3. Para que Él pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. 4. Para que Él pudiera destruir las obras del diablo. 5. Para que Él pudiera ser cabeza de toda la creación. 6. Para que Él pudiera sentarse sobre el trono de David. Y 7. Para que Él pudiera ser el redentor del género humano. Entonces, recuerden que el redentor es quien paga el precio, quien paga el rescate. Éramos miembros o esclavos dentro de un mercado de esclavos. Y fuimos liberados de ese mercado producto de la sangre redentora de Cristo. Ahora, quien permanece allí es quien desea estar allí, porque no quiere creer en Cristo. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad magnífica de, además de creer en Cristo, que ya pierde poder la naturaleza de pecado, pero nosotros voluntariamente se lo cedemos, cuando en lugar de caminar en el Espíritu, estamos caminando en la carne. Entonces, en esas 7 razones ahondaremos más adelante, porque es un estudio bastante completo. Igualmente, como les había mencionado antes, la unión hipostática es de suma importancia porque es lo que nos va a servir de base para entender qué fue lo que sucedió en la cruz, que quién es Cristo, porque la unión hipostática es deidad indisminuida y humanidad verdadera. 100% Dios sin decrecer su poder y su grandeza, y 100% humano sin mezclarse con los atributos divinos y sin tener naturaleza de pecado. Porque es importante que entendamos que en el momento de la fecundación no hubo intervención humana, no hubo intervención masculina, y porque tuvo que ser el Espíritu Santo quien engendrara, quien inseminara a María, que de hecho es una mujer privilegiada, una mujer que Dios eligió precisamente porque venía de la línea de David. Pero no hay tal cosa como atributos divinos dentro de la persona de María. Fue una mujer escogida por Dios precisamente porque venía de la línea de David, y porque también José venía de la línea de David. Pero no existe tal cosa como unos atributos de Dios en ella, ni la adoración en ella. De hecho, tuvo más hijos. No estoy queriendo en ningún momento criticar o despreciarla. Tienen una mención honorífica. Sin embargo, no hay que caer en la adoración a vírgenes, porque de hecho ahí se crea entonces una religión en la que existen vírgenes para cada día del año, y eso no es más que la distorsión de Satanás de todo lo que es el diseño divino, de todo lo que es la espiritualidad, precisamente buscando la forma de confundir más al cristiano. Ni hay tal cosa como que María fuese intermediaria entre Dios y los hombres. Ella fue precisamente parte del plan divino para que al momento de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad no tuviese elementos, no tuviese la naturaleza de pecado, que es transmitida por el hombre, porque fue Adán quien pecó. Adán pecó sabiendo lo que estaba haciendo, voluntariamente. Eva pecó precisamente por error, por desconocimiento, por ignorancia, se dejó engañar. Pero Adán sabía perfectamente lo que hacía. Y a través de eso se transmite toda la naturaleza de pecado en los 23 cromosomas del hombre. Entonces es importante que entendamos que a través de eso fue transmitida la naturaleza de pecado por causa de la caída de Adán, y por eso Cristo tenía que ser inseminado a través de María, de una virgen. Y entonces viene la encarnación sin naturaleza de pecado. Cristo es la oveja sin mancha, que quita los pecados del mundo.
Y esa oveja sin mancha que sacrificaban, esos animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, resulta que ellos no, cuando lo vieron en persona, cuando lo conocieron en persona, cuando lo tuvieron enfrente, lo rechazaron. Y del mismo que tanto se escribió y que estudiaban, resulta que lo rechazaron y lo rechazan actualmente. Ellos tendrán su oportunidad, por supuesto, para creer en Cristo cuando venga los 7 años de tribulación. Ok. Interesante esto sobre algunos puntos breves que quiero que quiero llamar la atención, en los que quiero leer un poquito sobre lo que son elementos o aspectos de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo fue prevista antes de la fundación del mundo. Esto se nos declara en Apocalipsis 13:8, donde se dice con respecto a Cristo que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los pasajes que se refieren a Cristo como Cordero tratan sobre su humanidad. Se relaciona con el cuerpo humano, con el perfecto sacrificio por el pecado. La humanidad de Cristo, así como todo el plan de la redención, la tenía Dios en sus planes desde antes de la fundación del mundo. La cruz, con su sacrificio humano, es un hecho eterno, tanto en propósito como en efecto. Qué increíble, de verdad que es increíble, me parece maravilloso, y tenemos esta maravillosa oportunidad de entender qué fue lo que sucedió en la cruz. Es por esa razón que ya no existe el sacrificio. Y no existe sacrificio porque justamente ya el último sacrificio se hizo. Solamente un ritual es el que Cristo nos dejó para hacer. Y es justamente la comunión, que es concentrarse en el estudio de la palabra de Dios. Coman y beban. Hagan esto en memoria mía. Y es la conmemoración de lo que hubo en la cruz. Pero para poder hacer la comunión, tienes que estar primero con conocimiento y luego concentrado en lo que sucedió en la cruz. Y por supuesto lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento existía la expectación de un Mesías humano. Entonces, vamos a ver aquí un poco lo que fue el rechazo del pueblo de Israel al Mesías, del cual se estuvo hablando desde la antigüedad. Esta expectación era de dos clases: A, la representación en los símbolos, y B, la predicha en las profecías. Vamos a ver con respecto a los símbolos, nos dice: de más de 50 símbolos de Cristo que se hallan en el Antiguo Testamento, la mayoría representa, ya sea directa o indirectamente, entre otros rasgos, la humanidad de Él. Es obvio que donde quiera que se derrama sangre o se sacrifica un cuerpo o aparece una persona simbólica, se indica el elemento humano. B, las profecías. Es suficiente citar aquí unas pocas selecciones del cuerpo de escrituras proféticas. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15. Ahí está la profecía de lo que sucederá en la cruz. Porque ¿qué quiere decir? Te herirá en la cabeza, o sea, Cristo herirá de muerte a Satanás. Sin embargo, va a costar. Herir en el calcañar, o sea, en el talón, va a ser justamente eso. Va a haber un pago, un sufrimiento, que fue la muerte espiritual de Cristo en la cruz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que la Virgen iba a concebir y a dar a luz era un hijo humano. Sin embargo, ese hijo debía ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 9, 6 al 7. El patriarca Job estaba consciente de que había una distancia insuperable entre él y Dios. Él deseaba que hubiera un árbitro que pudiera poner su mano sobre Dios y sobre el hombre, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio.
No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, eso lo dice en Job 9:32. Cristo es intermediario para reconciliar con Dios al mundo. O sea, tenemos el increíble representante, que es el sumo sacerdote, que está en medio de Dios Padre y en medio de nosotros, reconciliándonos con esa obra maravillosa de la cruz. Una profecía específica del Nuevo Testamento. Además de la expectación del Antiguo Testamento con respecto a la humanidad de Cristo, encontramos en el Nuevo el mensaje del ángel a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando se refiere a que no conozco, es que no había tenido intimidad sexual con un hombre, ¿no? Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Refiriéndose que sería inseminada por el Espíritu Santo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. En Lucas 1:31-35. Con el siguiente punto vamos. La vida de Cristo sobre la tierra. Está escrito: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No sé si será hecho o hebreo, aquí no aparece la B o la CH. Bien, dice Hebreos 2:17. Se nos declara que Él es humano en varias maneras. Por ejemplo, por sus nombres. Jesús es un nombre humano, está relacionado con la vida humana, su cuerpo, su muerte y con la gloria que se le otorgó por causa de su gracia redentora. En Filipenses 2:5-9. Algunas veces se le llama el hombre Cristo Jesús y alrededor de 80 veces el Hijo del Hombre. Este último nombre fue el que prefirió, como si desde el punto de vista divino fuera más necesaria la revelación del aspecto humano. Él hizo mayor énfasis en su aspecto humano que en el divino. Continuamos. Por su parentesco humano. Se emplean varias expresiones inequívocas con respecto a su parentesco humano. Descendencia en cuanto a la carne. Su hijo primogénito, de la descendencia de su padre David, de la descendencia de Abraham, hecho de mujer, vino de la tribu de Judá. Cada una de estas expresiones declaran la humanidad de Cristo. Estamos hablando de la unión hipostática. Continuando entonces, el siguiente punto dice: por el hecho de que Él poseyó cuerpo humano, alma y espíritu. Él nació vivo espiritualmente, cosa que no hacemos nosotros. Nosotros nacemos muertos espiritualmente. Adán y Eva fueron creados tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. Al momento de la caída en el Edén, mueren espiritualmente. Es por eso que Cristo tiene que morir espiritualmente. Nosotros a partir de allí nacemos dicótomos, o sea, con alma y cuerpo. Venimos a nacer espiritualmente al momento de creer en la obra de Cristo en la cruz. Cristo es nacido, no creado como el caso de Adán y Eva. Cristo es nacido vivo espiritualmente. Continúo. Por el hecho de que poseyó cuerpo humano, alma y espíritu. Nótese estas escrituras. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En 1 Juan 4:2-3. Está refiriéndose a que si no crees en Cristo, definitivamente estás condenado para toda la eternidad y estás muerto espiritualmente y vas a compartir el infierno con Satanás. Suena como que estoy queriendo meter miedo, pero así es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. En Juan 13:21. El siguiente punto nos menciona por sus limitaciones humanas. En este punto nos hallamos frente al contraste más grande entre la deidad y la humanidad de Cristo. Él se cansó, invitó a los cansados a acudir a Él en busca de descanso. Él tuvo hambre, aunque Él era el pan de vida. Él sintió sed y fue no obstante el agua de vida. Él estuvo en agonía, sin embargo, Él sanó todas las clases de enfermedades y quitó todo el dolor. Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Con todo, Él era desde la eternidad
Él fue tentado, no obstante, él como Dios no puede ser tentado. Él limitó sus propios conocimientos, aun cuando él era sabiduría de Dios. Él dijo, mi Padre es mayor que yo, con referencia a su humillación, ya que el Hijo tuvo que llegar a ser un poco menor que los ángeles. Pero él también dijo, el que me ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Él oró por lo cual les corresponde a los humanos, sin embargo, él contesta la oración. Él dijo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. A pesar de eso, a él le es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso podrá sonar contradictorio, pero ya vamos a ver por qué no lo es. No existe tal cosa como contradicción a la palabra de Dios. Existen manipulaciones de algunas personas que han agregado o hecho malas traducciones, bien sea por desconocimiento o bien sea por manipulación. Él durmió sobre una almohada en la barca, sin embargo se levantó y reprendió la tempestad. Él fue bautizado, acto que solo les toca a los humanos. Empero, permanentemente Dios declaró que él era su hijo. Él caminó 2 jornadas largas hasta Betania, aun cuando él sabía en qué momento había muerto Lázaro. Él tenía preconocimiento de todo. Él lloró en la tumba de este hombre, sin embargo lo sacó de la muerte a la vida. Interesante, y vamos a hacer una pequeña pausa en este tema. Jesús lloró, dice la Biblia, Jesús lloró. Y hacen énfasis en eso, que es el versículo más corto y todo lo demás. Y creen erróneamente que él lloró por tristeza, de dolor, por la muerte de su amigo. Pero no puede haber tal cosa como que lloró por miedo, por dolor, por sufrimiento de la muerte de su amigo, cuando él sabía perfectamente que ya había muerto y que él sabía que lo iba a resucitar. Él estaba indignado de ver que todas estas personas que estaban a su alrededor conocían la palabra de Dios, habían estudiado con él, y aún así prefirieron tener miedo, prefirieron no confiar en quién era él. Quitaron su vista de él y lo pusieron en la muerte de Lázaro. Entonces, vamos continuando por aquí. Él lloró en la tumba de este hombre, sin embargo lo sacó de la muerte a la vida. Él confesó que a él le darían muerte. No obstante, solo unos minutos antes había recibido la declaración inspirada de Pedro, en la cual el apóstol afirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Juan nos dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él tuvo hambre y sin embargo era capaz de volver las piedras en pan. Mas él no hizo esto, pues si lo hubiera hecho, no hubiera sufrido como sufren los hombres. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el mismo Dios a quien él clamaba era el que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo, Dios Padre, debía separarse porque no podía tener comunión con el pecado. Y él tenía que pagar por la muerte espiritual de Adán y del género humano. Él murió, sin embargo, él es vida eterna. Él funcionó libremente en su ministerio terrenal dentro de lo que es perfectamente humano y libremente funcionó también en su vida terrenal dentro de lo que es perfectamente divino. Su vida terrenal, por tanto, da tantos testimonios de su humanidad como de su deidad. Y estas 2 revelaciones son igualmente ciertas. Todos los oficios que caracterizan a Cristo, profeta, sacerdote y rey, tal como se ven tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en cada caso dependen en grado sumo de la humanidad que él poseyó. Ahora, ¿cuál era la intención justamente de esto? Que efectivamente había que demostrar que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Y debía ser un hombre que muriera en la cruz. Por eso no se podía mezclar las 2 naturalezas. Por eso él no podía convertir la piedra en pan cuando él tuvo hambre 40 días en el desierto. Por eso él no podía quitarse el sufrimiento, porque él tenía como hombre que padecer todo lo que un hombre hubiese cumplido, lo que hubiese sufrido. Porque él debía ser un hombre que muriera por nosotros en la cruz, porque había sido un hombre quien había muerto espiritualmente en el Edén. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo, aparte de su humanidad, no hubiera podido derramarse la sangre de Cristo, sin embargo, se califica como sumamente preciosa por el hecho de que era la sangre de la divinidad trina. Dios no solo utilizó a Jesús humano como sacrificio, Dios estaba en Cristo como agente reconciliador, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entre tanto, en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradaron. Entonces dije,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En Hechos 10, 4 al 10. Bien, nos dice en el siguiente punto: la humanidad de Cristo se descubre en su ascensión y en su oficio actual. Mientras los apóstoles estaban mirando fijamente el cielo, lo vieron subir allí con el cuerpo resucitado. Él se sentó a la diestra del poder de Dios. De él se dice que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esteban, cuando lo vio después de que él ascendió, dijo: He ahí, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por medio de su humanidad, Cristo ha llegado a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él está ahora en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Su ascensión y su actual ministerio en el cielo declaran su humanidad. Y es interesante que veamos esto, que tenemos un representante, un hombre 100% glorificado como heredero del trono de David, sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es infinitamente grande. Entonces, dice en el siguiente punto: la humanidad de Cristo es evidente en su segunda venida y en su reino. Los mensajeros angelicales dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él dijo de sí mismo: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Será entonces cuando se sentará sobre el trono de su gloria, se sentará sobre el trono de David, su padre. La humanidad de Cristo se ve, pues, tanto en su segunda venida como en su reino. ¿Por qué es importante que entendamos el tema de la deidad de Cristo? O sea, número uno, es fundamental que entendamos la magnitud del regalo tan infinito que se nos hizo. Y nosotros podemos recibir un regalo y despreciarlo, que buena parte del cristiano lo hacemos. La mayor parte del tiempo estamos ocupados con nosotros tanto que se nos olvida quién es Dios. No queremos saber de Él. Entonces, dedicarle un par de horas un domingo, eso no es una manera de concentrarnos en Él. Luego, nuestras prioridades están por encima de Dios. Pero si entendemos la magnitud de quien está hablándonos, de quién es Dios, y que comenzamos a desarrollar seguridad espiritual, y en esa medida entonces comprobamos que no hace falta preocuparnos por absolutamente nada, que vemos a Dios en su magnitud, aunque nuestra capacidad finita no nos permita ver con claridad todo, pero el entender el increíble regalo que significa que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, nos da unas bases sólidas para entonces emprender el crecimiento espiritual, para entender que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son increíblemente insignificantes. Entonces, porque la adversidad es inevitable, tendremos adversidad siempre. Te pido que no lo saques del mundo, pero cuídalo de la maldad. ¿Y a qué se está refiriendo? Que nos cuide desde el punto de vista cósmico, desde el punto de vista humano. Porque si ya nos salvó, no nos lleva de aquí. Pero es que porque este es el lugar en el que tendremos oportunidad de crecer. Este es el campo de batalla. Y cada vez que se nos presente la oportunidad de pecar, de actuar independientemente de Dios, de tener miedo, culpa, ansiedad. Qué terrible es tener ansiedad, miedo. Es una vergüenza que un cristiano tenga miedo, entendiendo que tenemos un Dios maravilloso que ha hecho absolutamente todo por nosotros. Entonces, en lugar de eso, pongamos nuestros ojos en Él y dejar de poner los ojos en nosotros y en las circunstancias. Y en esa medida entonces nos encaminamos al crecimiento espiritual. Y cuando tengamos la tentación de pecar, cuando tengamos la tentación de tener miedo, angustia, ansiedad, entonces culpa, qué terrible es la culpa. Pensar en lo que ya hicimos y que Dios ya lo olvidó si citamos nuestro pecado, ¿no? Si lo reconocimos ante Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para mirar de nuevo atrás? Para ver de nuevo a ese monstruo que dejamos atrás. Para seguir dándole poder a nuestra naturaleza de pecado.
que es un monstruo, porque nosotros podemos cometer un pecado pequeñito y en la medida que le vamos dando poder, ese pecado aumentando. Si tenemos el pecado del miedo, por ejemplo, conozco personas que se suben a un carro y por una mala experiencia viven traumados porque un frenazo les revoca, les evoca, sería la palabra correcta, a ese episodio. Pero entonces comienza ya a tener temor cada vez mayores. Ya no solamente son los carros, son las motos, son los camiones, ya es un semáforo, ya salir a la calle, ya es el bullicio, ya es la gente. Entonces comienzan a darle más poder a ese temor. Y nosotros tenemos la capacidad de, si nosotros no frenamos la naturaleza de pecado, ir acrecentando ese poder. Pero es porque nosotros se lo cedemos. Entonces, en la medida que vamos entendiendo que tenemos un Dios maravilloso y que olvida esos pecados porque los tira al fondo del mar, nosotros podemos comenzar a tener confianza en que podemos avanzar. No somos quienes para estar evocando el pasado, nuestros antiguos pecados. Las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a la antigua naturaleza de pecado, al poder que tenía la naturaleza de pecado en nosotros. Pero nosotros tenemos la libre voluntad de o cederle el poder o quitárselo. Entonces tenemos la oportunidad de estar concentrados en Cristo, visitar nuestro pecado y continuar la marcha en el máximo crecimiento espiritual. Y entonces entenderemos que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un propósito y aprenderemos a disfrutar la adversidad. La adversidad es inevitable, el estrés es opcional, somos nosotros quienes decidimos si nos estresamos. Y entonces imagínense cuando dice, si tuviese la fe como, doctrina, se está refiriendo en este caso, doctrina, del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás a esa montaña, muévete y se moverá. Y las montañas son el poder de la naturaleza de pecado, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestras frustraciones, nuestro deseo de aprobación. Es terrible el deseo de aprobación. El tratar de hacer algún tipo de cosas que agrade a la gente, que pueda ser gusto de los demás, que pueda ser acepto para los ojos de la gente. Cuando lo único que tiene que ocuparnos es estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Si la gente nos aprueba o no nos aprueba, si nos quieren o no nos quieren, si tenemos muchos amigos o no, ¿qué tiene que importar eso? Lo que tiene que importarnos es qué tan concentrados estamos con Dios, qué tanto nos interesa el estudio de la palabra de Dios. Y eso se ve a diario, se nota inmediatamente quién es positivo y quién no, quién le interesa estudiar o quién no, quién le parece aburrido y quién no. Es la libertad de cada quien. Continuar en este canal, en este grupo, o retirarse. Es la libertad de cada quien, pero el individuo positivo escucha y se queda. Entonces tenemos la magnífica oportunidad de tomar decisiones, miles de decisiones a diario. Pero en la medida que nosotros vamos alimentando nuestra alma, nuestros 7 compartimientos de información espiritual y el fenómeno espiritual se va desarrollando en nuestras vidas, formamos parte de ese plan maravilloso con el proceso de percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Pero es un proceso de todos los días alimentarnos. Entonces es cuestión de ir concentrándonos en la única persona importante del universo, que es Cristo, y en dejar de vernos a nosotros en medio de una circunstancia y poner nuestros ojos en Él. Si tenemos la capacidad de, por más grande que sea el problema, decir, ¿sabes qué? Tú tienes un plan perfecto, Padre. Y nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. Pero en la medida que vas creciendo espiritualmente, ya no pides nada a Dios, te agradeces por todo lo que pasa. Porque cada situación, por más difícil que sea, es una oportunidad para confiar en su plan, para poner tu confianza en Él y abandonarte a sus manos, que sea Él quien decida. ¿Sabes qué, Padre? No tengo para pagar el final de mes, ese es tu problema, no mío. Yo dependo exclusivamente de ti. Pero una actitud real, no una actitud simplemente de la boca para afuera. Porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Dice Santiago, se está refiriendo justamente a que la doctrina, si no la aplicas de manera real en tu vida, que esa es la metabolización, entonces no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Porque de lo contrario es papel y tinta. Es como las latas de alimentos del supermercado. Si no te la ingieres, si no te tapas la lata y te la comes, no sirve absolutamente nada como alimento. Y a la hora de pegar una carrera, de correr o de diario vivir, no tienes energía, porque te alimentaste de basura.
Pero si te concentras en lo único que es realmente importante, entonces, y metabolizas la información, entonces cuando tengas la adversidad, en lugar de cantar una canción, vas a decir, Padre, gracias. Porque tú tienes un plan perfecto y un propósito para todo esto que me está pasando. Y podrías haber estado constantemente buscando a Dios desesperadamente en las religiones, en las sectas, en las prácticas paganas, del tipo que sea. Pero estás buscando a Dios desesperadamente. Pero cuando logras entender el fenómeno espiritual y empiezas a observar el poder que tiene esto, comienzas a tener paz en medio de las peores circunstancias. Y entonces vas encaminado al crecimiento espiritual, porque tus ojos no están puestos en tus circunstancias, en tu situación, en lo poco que te quieren, en lo mal que te va, en tu salud, en el poco dinero que tienes, ni en el estado del país, en la situación económica, o en la dictadura en la que vives, sino tus ojos están puestos en el plan divino, porque el énfasis debe ser Él. Entonces pones tus ojos en Cristo y quieres alcanzarlo. Ocupación con una persona de Jesucristo es la máxima concentración que debemos tener. Entonces, ese es el propósito al que hemos sido invitados para crecer espiritualmente, para vivir en este mundo caído, siendo exitosos en medio de la mayor adversidad, en el campo de batalla. Y con esto terminamos la clase de hoy. Les invito entonces a hacer una pequeña oración y retirarnos. Gracias, Padre, por este maravilloso privilegio que nos das de poder habernos expuesto al estudio de tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de su Majestad Jesucristo.